Queridos estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de razones trigonométricas parte 1. Las razones trigonométricas las vamos a encontrar dentro de un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquella figura en el cual uno de los ángulos mide 90 grados, ¿no? En el triángulo rectángulo pues tenemos sus tres lados, donde estos dos se llaman catetos y lo que está frente a 90 se llama hipotenusa. Si elegimos un ángulo de referencia que es alfa, entonces lo que está frente al ángulo alfa vendría a ser el cateto opuesto. Y lo que está frente a 90 sería la hipotenusa y lo que está acá sería el cateto adyacente, ¿no? Entonces acá estamos dándole su nombre, donde CO es cateto opuesto, CA es cateto adyacente y la H es la hipotenusa. Uno de estos lados, si es una incógnita, lo podemos hallar con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. El tema en sí son las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, el seno lo vamos a representar con sen, coseno con cos, tangente de esta manera, cotangente de la siguiente manera, secante y cosecante de la siguiente manera, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en las tres primeras: seno, coseno y tangente. ¿A qué es igual seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, chicos. A ver, hace un momento les había mencionado el teorema de Pitágoras. ¿Para qué sirve este teorema? Para determinar si uno de esos tres lados estaría faltando. Por eso en este caso, quien está faltando es lo que está frente al cuadradito, que vendría a ser la hipotenusa. Entonces voy a copiar acá el teorema de Pitágoras que dice hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? La hipotenusa es x. Como en este triángulo no hay ángulos, entonces cualquiera de estos dos puede ser cateto opuesto o cateto adyacente. Yo voy a colocar acá 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vuelvo a repetir, acá no tengo ángulo de referencia, por lo tanto cualquiera debe ser cateto opuesto o adyacente, ¿no? X al cuadrado es igual a ¿quién? A 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Si sumamos los dos me da 25 y este 2 pequeñito pasa como raíz. Entonces el valor de la hipotenusa vendría a ser 5, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 25 sería 5. De esa manera hemos utilizado el teorema de Pitágoras. De la 1 me paso a la 3. La número 2 lo van a trabajar ustedes. De igual manera, mírenme. Él es la hipotenusa. Estos dos son catetos, pero me está faltando un cateto. Utilizo el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, lo que está frente a 90 se llama hipotenusa. Entonces, raíz cuadrada de 8 vendría a ser la hipotenusa. Entonces, raíz cuadrada de 8 al cuadrado. El cateto opuesto puede ser cualquiera de estos dos, ya que no tenemos ángulo. 2 al cuadrado y el otro sería el cateto adyacente, ¿no? Este 2 con esta raíz se cancela, solamente me queda 8. 2 al cuadrado es 4 y acá sigue bajando, ¿no? Este 4 que está sumando pasa a restar, sería 8 menos 4 es igual a x al cuadrado. 8 menos 4 es 4 y este 2 pequeñito pasa como raíz. Entonces el valor de x vendría a ser 2. ¿Ves? De esa manera hallamos el lado que me está faltando. Miren para acá. Acá la pregunta es calcular seno de beta. Entonces yo digo, mira, ve, el seno de beta, acá. Aquí es igual a seno. Seno es igual a co sobre h. Se voy a colocar por acá.
O sobre H. ¿Quién es Co? Co es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto es lo que está frente al ángulo. ¿Quién está frente al ángulo? 14. ¿Y quién es la hipotenusa? Lo que está frente a 90, o sea 50. Bueno, ahí lo voy a tener que simplificar, ¿no? Para poder obtener la parte más reducida. Entonces, si le saco a 14 a mitad sería 7. Y mitad de 50 sería 25. Ahí está la respuesta para el problema número 5. La 6 lo hacen ustedes. A ver, la 7. Calcular coseno. Coseno de alfa. Miren por acá. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tú sabes que lo que está frente al cuadradito se le llama hipotenusa. Y lo que está frente al ángulo se le llama cateto opuesto. Y esto sería el cateto adyacente. Profesor, pero no está el cateto opuesto. Pero para el coseno solamente es cateto adyacente sobre hipotenusa. Él no me interesa. Solamente el cateto adyacente que vale 3. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de 10. Ahí está, ¿ves? Esa es la respuesta. Número 9. En la 9 me están pidiendo tangente. Si tú miras acá, es que es igual a tangente. La tangente es Co sobre K. O sea, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si acá está el cateto opuesto, es el que está frente al ángulo. Y es 17. Y lo que está acá sería el cateto adyacente, que vendría a ser 12. Profesor, ¿y el que está acá? Esta es la hipotenusa, pero no me interesa. Por lo tanto, esa es la respuesta. Muy bien, la 11. En la 11 me están pidiendo que calcule el seno. Pero tú sabes que el seno es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá hay un pequeño detalle. Aquí está el cateto opuesto. Y el que está acá sería el cateto adyacente. Y lo que está frente al cuadradito se llamaría hipotenusa. Y yo no tengo la hipotenusa, entonces caballero nomás. Hallamos la hipotenusa. ¿Y cómo hallamos la hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa copia igualito porque no se sabe. El cateto opuesto es lo que está frente al ángulo, que sería 3. El cateto adyacente es el 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1. 9 más 1 es 10 y este 2 pasa como raíz. Este sería la hipotenusa. Pero ahí no termina, ¿no? Entonces digo, por lo tanto, E es igual. Tengo que reemplazar acá. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 3. Y la hipotenusa lo acabo de hallar, mira. Más. Cateto adyacente es 1. ¿Sobre quién? La hipotenusa lo acabo de hallar. Cuando estos dos son iguales, se llama fracción homogénea. Se coloca el mismo denominador y lo de arriba se suma. 3 más 1, 4. Esta sería la respuesta. Obviamente que ahí se puede racionalizar, ¿no? Número 13. A ver la 13. Me están pidiendo seno. Entonces seno. Pero al cuadrado. Seno que es igual. Hemos aprendido que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero al cuadrado. Entonces al cuadrado acá y al cuadrado acá. Entonces el cateto opuesto yo lo tengo, mira, a ver. Acá está. Lo que está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Y lo que está frente al 90 se llama hipotenusa. Y esto sería el cateto adyacente. No hay necesidad de hallar el cateto adyacente porque no me es útil, miren. Entonces, por lo tanto, solamente reemplazo. Era acá abajito. Cateto opuesto. 2. Perdón.
1, 1. El cateto pues es 1 al cuadrado. La hipotenusa es 2 al cuadrado. Yo coloco al cuadrado porque acá dice seno de beta al cuadrado, entonces se eleva al cuadrado lo de arriba y lo de abajo. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces el seno de beta al cuadrado sería un cuarto. Muy bien, chicos. Si ustedes han podido observar ahí, y voy a desarrollar los números impares y los pares los vamos a trabajar en clase de modo de práctica. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.